Hola, buen día. Continuando con nuestro trabajo de vectores, vamos hoy a trabajar las componentes rectangulares de un vector sabiendo su magnitud, su dirección. A partir de esos dos conocimientos, conociendo su magnitud y su vector, vamos a encontrar las componentes. Entonces primero repasemos qué son las componentes rectangulares de un vector. Las componentes rectangulares, si yo tengo mi plano cartesiano, recordemos que el eje X es el horizontal y el eje Y es el vertical. Entonces tenemos eje X, eje Y. Las componentes rectangulares son, si este es mi vector, está ubicado a un ángulo con respecto a este eje X, eje positivo de las X, entonces si yo trazo una recta perpendicular al eje X, que me toque exactamente el punto final del vector, esta recta, este segmento, sería la componente Y del vector. Y si yo trazo una recta, este segmento, este sería la componente X. Pero si lo miro, donde me toca acá en este punto, donde corta el eje X, sería la componente X. Y donde me corta el eje Y, sería la componente Y. Si por ejemplo este vector fuera una velocidad, vector velocidad, ¿cómo llamaríamos a la longitud desde este lugar hasta donde se cortó la perpendicular? Lo llamaríamos velocidad sub y, es decir, la componente y de esta velocidad. Y a este punto lo llamaríamos velocidad sub x, es decir, la componente x de esta velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a encontrar las componentes si sabemos la magnitud del vector y la dirección de ese vector. Para eso repasemos el concepto de razón trigonométrica, pero repasemos dos razones trigonométricas. La razón seno, que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la razón seno. Y la razón coseno. Coseno de un ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Por qué utilizamos razones trigonométricas? Porque aquí podemos trabajar como si este fuera un triángulo rectángulo. Aquí tenemos nuestro ángulo recto. Recuerden que el lado opuesto al ángulo recto es la hipotenusa. O sea que en este caso la magnitud del vector es la hipotenusa. El lado opuesto a nuestro ángulo es el cateto opuesto, que este cateto opuesto desde aquí ya les había dicho que es la componente y del vector, este tamaño desde aquí hasta aquí, que es este mismo, y el lado adyacente a este ángulo, es decir, este lado, es la componente x de nuestro vector. Tenemos componente y, el lado opuesto, cateto opuesto, y componente x, lado adyacente, cateto adyacente. Entonces, sabiendo esta razón trigonométrica, podemos encontrar, porque la idea es que sepamos la dirección del vector y sepamos el tamaño del vector, o sea, su magnitud, su módulo, que en este caso sería la hipotenusa. Entonces, estas reemplacémoslas por los valores que tenemos acá. Tenemos seno de alfa es igual, cateto opuesto, ya hemos dicho, el opuesto, v sub y, es decir, la componente y del vector, y la hipotenusa sería, en este caso, v. Listo. Y tenemos el coseno, cateto adyacente, la componente x, y la hipotenusa, que sería el tamaño completo de nuestro vector velocidad.
Como lo que estamos buscando es esta velocidad y esta velocidad x, entonces despejemos. Simplemente vamos a pasar velocidad que está dividiendo a multiplicar. Y nos dice entonces que la componente y es igual al seno de alfa por la velocidad. O lo podemos escribir, velocidad y es igual a la velocidad por el seno de alfa. Recuerden que el producto aquí es conmutativo, no importa el orden en que yo lo acomode. Eso sí, teniendo en cuenta establecerlo muy bien, en la calculadora andamos a hacer pues nuestros cómputos. Y en el caso del coseno, tendríamos entonces que la velocidad x es igual a la velocidad por el coseno de alfa. Aquí me faltó alfa. Coseno de alfa. Entonces, tenemos esta ecuación y esta ecuación que podemos generalizarlas para cualquier tipo de vector, para cualquiera. Es decir, si yo voy a encontrar la componente y de un vector, el vector lo multiplico por el seno de su dirección. Y si voy a encontrar la componente x de un vector, el vector lo multiplico por el coseno de la dirección de ese vector. Siempre y cuando, ojo, siempre y cuando estemos hablando de que esta dirección está dada con respecto al eje X. ¿Qué pasa si la dirección se da con respecto al eje Y? Es decir, acá. Si la dirección la damos aquí, supongamos que esta sea beta, otro ángulo, este es alfa, este es beta. ¿Qué nos va a cambiar? En esencia lo que nos cambia es que este sector de aquí, este lado, sería nuestro ángulo opuesto y este de acá sería nuestro lado adyacente. Perdón, lado opuesto, lado adyacente. De esa manera, si yo voy a trabajar, entonces aquí esto lo hice con respecto al eje X. Con respecto al eje X. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago con respecto al eje Y? Si lo hago con respecto al eje Y, ya el cateto opuesto, o sea, este que es seno de alfa igual cateto opuesto sobre hipotenusa, el cateto opuesto sería la componente X y el cateto adyacente sería la componente Y. Entonces, en esencia, lo que me va a cambiar es que para yo encontrar la componente Y, ya voy a trabajar es con coseno. Y para encontrar la componente X voy a trabajar con seno. Ojo a esto. Con respecto al eje X, encuentro la componente Y con seno y la componente X con coseno. Ya les expliqué aquí por qué. Y con respecto al eje Y, la componente Y ahora la voy a encontrar con coseno y la componente X ahora la voy a encontrar con seno. Otra opción que yo tengo muy válida es, recordemos que estos dos son ángulos complementarios. Si son ángulos complementarios quiere decir que ambos me suman 90 grados. Entonces, por ejemplo, si este ángulo alfa es de 40 grados, quiere decir que este ángulo beta es de 50 grados. Entonces, si a mí me dan un ángulo con respecto al eje Y de 50 grados, es lo mismo que encontrar sus componentes de un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. Entonces lo puedo hacer de las dos formas. Vamos a analizar ahora entonces unos ejemplos. Analicemos este ejemplo. Tenemos un vector aceleración de 6.4 metros sobre segundo al cuadrado en una dirección de 53 grados con respecto al eje X. Lo que vamos a hacer en este es encontrar sus componentes rectangulares X y Y. Recordemos que si vamos a encontrar la componente X de este vector, vamos a multiplicar el vector por el coseno
del ángulo de la dirección. Entonces, vamos a coger A, que sería 6.4 metros sobre segundo al cuadrado. A sub x es igual a 6.4 metros sobre segundo al cuadrado por el coseno de alfa, que son 53 grados. Recordemos aquí una cosa, recordemos que este alfa que implica la dirección, me dijeron que está dado con respecto al eje X. Como está dado con respecto al eje X, la componente X la buscamos con coseno. Entonces, utilizamos nuestra calculadora, nos fijamos que aquí no vaya a estar en radianes. Eso es primordial porque aquí tenemos grados sexagesimales, no radianes. Entonces, lo primero que debemos hacer es encontrar el coseno. Todo esto lo podemos plantear como un solo ejercicio en la calculadora, pero lo vamos a hacer por partes. Vamos a encontrar primero coseno. Coseno, tenemos la tecla coseno, perdón que se me fue un cero. Coseno de 53 y tenemos nuestro valor. 0.6 lo podemos escribir, pero vamos a aprovechar este valor de la calculadora y de una vez vamos a multiplicarlo de una vez por, miren que en la calculadora me ponen ANS, es decir, la respuesta anterior, por 6.4. Y ahí tenemos nuestro valor. 3. Vamos a dejar, como aquí está mostrando con una cifra decimal, dejemos también una cifra decimal, entonces dejaríamos 3.9. La componente X de la aceleración será 3.9 metros por segundo al cuadrado. Vamos con la componente Y. A sub Y es igual a la A, pero si aquí fue por coseno, en el caso de Y es por seno, seno de alfa. Y aquí estamos multiplicando. Entonces, A sub Y es igual a 6.4 metros por segundo al cuadrado multiplicado por el seno de 53 grados. Tenemos seno de 53 que me da 0.798, 0.799, podemos redondear, pero lo traemos todo completo, hicimos por 6.4 y tenemos 5.1. ¿Qué? Metros sobre segundo al cuadrado. En este ejemplo tengo una velocidad de 13,2 metros por segundo en una dirección de 42 grados con respecto al eje Y. Como vamos a encontrar las componentes y el ángulo es con respecto al eje Y, entonces para encontrar V sub Y, es decir, la componente Y del vector, esa componente Y del vector la voy a encontrar con el vector, que es velocidad, multiplicado por, en este caso, como respecto al eje Y, entonces la voy a encontrar con coseno. Coseno de alfa, que alfa sería la dirección. Entonces tengo velocidad Y es igual a 13,2 metros por segundo por el coseno de 42 grados. Listo. Con nuestra calculadora tenemos coseno de 42 por, de una vez, miren, respuesta anterior, por 13.2 y tengo mi respuesta que es 9.8. Entonces la velocidad Y es 9.8 metros por segundo. Ahora vamos con la velocidad X. La velocidad X será el vector por, como estamos trabajando eje Y, la dirección es con respecto al eje Y, entonces por seno de alfa. La velocidad X es igual a 13,2 metros por segundo por el seno de 42 grados. Seno de 42 por 13.2 y aquí tengo mi respuesta, 8.8.
velocidad x es igual a 8.8 metros sobre segundo. La otra opción que les mencionaba en su momento era reconocer el complemento del ángulo que me daban cuando me dan respecto al eje Y. Si yo tengo un ángulo de 42 grados como acá, un ángulo de 42 grados con respecto al eje Y, aquí hay 42 grados, puedo buscar también su complemento. Entre los dos van a sumar 90 grados, es decir que el complemento aquí es 48. Implica esto que hacer el análisis de las componentes con un ángulo de 42 grados con respecto al eje Y es lo mismo que hacerlo con un ángulo de 48 grados con respecto al eje X. Les voy a mostrar aquí en la calculadora. Si yo, por ejemplo, en este que tengo acá, la componente Y, busqué la componente Y con coseno de 42, recordemos que coseno de 42 nos da 0.743, también lo pude haber buscado con el seno del complemento, es decir, 48, que me da el mismo valor, 0.743. Por eso yo puedo hacer mi trabajo con 42 con respecto al eje Y o su complemento, es decir, lo que sumado da 90 grados, los dos sumados dan 90 grados, con su complemento y con este hacerlo no con el coseno, sino con el seno. Y en este caso, si yo busco la componente X con el seno de 42, también la puedo buscar con el coseno de 48. ¿Listo? Para concluir, si yo tengo mi ángulo con respecto al eje X, la componente X la busco con coseno, la componente Y con seno. Y si tengo mi ángulo con respecto al eje Y, la componente Y con el coseno y la componente X con el seno, o trabajo con el complemento y trabajaría nuevamente acá, X con coseno, Y con seno. Muchísimas gracias por la atención.